Mi novia me regaló un perfume por mi cumpleaños, pero cuando encontré el recibo, resultó que en realidad compró dos. Me llamo Héctor y recientemente cumplí 30 años. Mi novia, Claudia, con quien llevaba más de 2 años de relación, había organizado una pequeña fiesta sorpresa con nuestros amigos más cercanos. Entre risas, charlas y brindis, Claudia me entregó un regalo envuelto con papel azul y un lazo plateado. Al abrirlo, encontré un perfume caro, uno que había mencionado desear en alguna conversación casual. Me sentí feliz y agradecido, sintiendo que había acertado con el regalo perfecto. La noche continuó con más risas y brindis, y la sensación de tener una pareja que realmente me conocía y apreciaba se hizo aún más fuerte. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Usé el perfume cada mañana antes de ir al trabajo, disfrutando del aroma fresco que se quedaba conmigo durante todo el día. Todo parecía estar en orden en mi vida. Mi relación con Claudia estaba en un buen momento, y mi amistad con Roberto, mi mejor amigo desde la universidad, era sólida como siempre. Compartíamos muchas cosas, y solíamos vernos cada fin de semana para ponernos al día. La vida parecía casi perfecta, y cada día sentía que estaba avanzando en mis metas personales y profesionales. Una tarde de sábado, mientras buscaba un bolígrafo en el escritorio de Claudia, encontré un recibo de la tienda donde había comprado el perfume. Curioso, miré el detalle de la compra y noté algo extraño: había dos perfumes iguales en la factura. Al principio, pensé que quizá había comprado uno para alguien más, pero no podía dejar de preguntarme para quién sería. Decidí no hacer una montaña de un grano de arena y guardar el recibo por si acaso. Continué buscando el bolígrafo, pero la duda ya se había instalado en mi mente. Esa noche, nos reunimos con Roberto y su novia, Marta, para cenar. Mientras conversábamos, noté que Roberto llevaba la misma fragancia que yo. Lo mencioné en tono de broma, diciendo que teníamos el mismo buen gusto, pero una sensación incómoda comenzó a crecer en mi pecho. Roberto sonrió y comentó que era un regalo de Marta, pero algo en su sonrisa me pareció forzado. La conversación continuó, pero no pude dejar de notar pequeños detalles que antes había pasado por alto. La coincidencia del perfume y el recibo comenzó a rondar mi mente. ¿Podría ser posible que Claudia le hubiera comprado el otro perfume a Roberto? La idea parecía ridícula al principio, pero no podía sacudírmela de encima. Decidí mantener la calma y observar más de cerca. Me dije a mí mismo que probablemente estaba siendo paranoico, pero las dudas seguían presentes. Comencé a prestar más atención a las interacciones entre Claudia y Roberto, buscando cualquier señal que pudiera confirmar o disipar mis sospechas. Empecé a notar pequeños cambios en el comportamiento de Claudia. Pasaba más tiempo en el teléfono, a menudo salía tarde del trabajo y algunas veces parecía distraída. Cuando le preguntaba, siempre tenía una explicación plausible, pero mi desconfianza seguía creciendo. Claudia solía ser muy abierta conmigo, pero ahora había una distancia que no podía ignorar. Empecé a preguntarme si estaba viendo cosas que no estaban allí o si realmente había algo de lo que preocuparme. Decidí investigar un poco más. Revisé el historial de compras en la cuenta de Claudia, pero no encontré nada fuera de lo normal. Sin embargo, al revisar su teléfono cuando ella estaba en la ducha, encontré mensajes frecuentes con Roberto, más de lo que normalmente esperarías entre amigos. Los mensajes no eran explícitos, pero había un tono de complicidad que me hizo sentir incómodo. Empecé a recopilar pequeños detalles, tratando de armar un rompecabezas con las piezas dispersas que tenía. Decidí que necesitaba más pruebas antes de confrontar a Claudia o Roberto. Comencé a revisar los mensajes de Claudia con más frecuencia, buscando cualquier indicio de infidelidad. También empecé a seguir sus movimientos cuando decía que iba a salir. A veces, la seguía en el auto, tratando de ver a dónde iba realmente. Todo esto me hacía sentir incómodo y culpable, pero la necesidad de conocer la verdad era más fuerte. Un día, mientras revisaba las redes sociales, encontré una foto antigua de Claudia, su hermana y Roberto en una fiesta. Lo que me llamó la atención fue el comentario de Roberto sobre el perfume, mencionando lo mucho que le gustaba. Esto reavivó mis sospechas y decidí que necesitaba pruebas más concretas. Comencé a pensar en cómo podría obtener más información sin levantar sospechas. La idea de espiar a Claudia me hacía sentir incómodo, pero sentía que no tenía otra opción. Decidí poner a prueba a Claudia y a Roberto. Planeé una salida de fin de semana,
fingiendo un viaje de trabajo. Le pedí a un amigo de confianza, Luis, que me ayudara a vigilar a Claudia y a Roberto, mientras yo estuviera fuera. Luis aceptó de inmediato, dispuesto a ayudarme a descubrir la verdad. Instalé cámaras ocultas en el apartamento, asegurándome de que no fueran descubiertas. También pedí a Luis que se mantuviera cerca por si algo salía mal. El fin de semana llegó y fingí irme de viaje. Me quedé en la casa de Luis, monitoreando las cámaras que había instalado discretamente en mi apartamento. Durante las primeras horas, no ocurrió nada fuera de lo común. Claudia parecía estar en casa, trabajando en sus proyectos habituales. Comencé a sentir que tal vez había sido una mala idea, que estaba exagerando. Pero al mismo tiempo, la necesidad de saber la verdad era demasiado fuerte. El segundo día, Roberto apareció en mi apartamento. Mi corazón se hundió mientras veía a través de las cámaras cómo entraba con una botella de vino. Se sentaron en el sofá y comenzaron a hablar, y pronto, la conversación se volvió más íntima. Mi peor temor se confirmó cuando los vi besarse. Sentí una mezcla de ira, tristeza y traición. Era la confirmación que necesitaba, pero también la que más temía. Mi mente corría, tratando de asimilar lo que estaba viendo y planear mis próximos pasos. Decidí que no confrontaría a Claudia de inmediato. Quería tener toda la información posible antes de actuar. Continué monitoreando las cámaras y observando sus interacciones. Cada vez que los veía juntos, el dolor y la traición se profundizaban. Sabía que necesitaba un plan para enfrentar esta situación de manera efectiva y proteger mis propios intereses. Comencé a recopilar todas las pruebas posibles, capturas de pantalla de los mensajes, grabaciones de vídeo de las cámaras ocultas y cualquier otra evidencia que pudiera necesitar. Sentí que estaba construyendo un caso en mi mente, como si fuera un detective tratando de resolver un misterio. A medida que avanzaba, la magnitud de la traición se hacía cada vez más clara. Hablé nuevamente con mi amigo Carlos, esta vez contándole todo con detalle. Carlos me aconsejó que siguiera recolectando pruebas y que no tomara ninguna decisión precipitada. Me sugirió que consultara con un abogado para entender mejor mis opciones legales, especialmente porque Claudia y yo vivíamos juntos. Agradecí su apoyo y sus consejos, sintiendo que tenía a alguien de confianza a mi lado. Decidí seguir el consejo de Carlos y consulté con un abogado. Le expliqué la situación y me orientó sobre cómo proceder. Me dijo que era importante tener todas las pruebas bien documentadas en caso de que decidiera tomar medidas legales. También me sugirió que considerara mi bienestar emocional y que pensara en lo que realmente quería hacer a largo plazo. Salí de la reunión sintiéndome un poco más preparado, pero también abrumado por la realidad de la situación. Después de hablar con el abogado, decidí que era hora de actuar. Preparé una carpeta con todas las pruebas que había recopilado. Sabía que la confrontación final sería dolorosa, pero también necesaria para poder seguir adelante con mi vida. Decidí esperar hasta que tuviera un momento tranquilo y privado para hablar con Claudia, sin interrupciones ni distracciones. Comencé a preparar mentalmente lo que diría, ensayando diferentes escenarios en mi mente. Sabía que la confrontación sería emocionalmente intensa. Pasé varios días preparándome mental y emocionalmente. Hablé con mis amigos y familiares, buscando su apoyo y consejo. Me aseguré de que tenía un lugar donde quedarme temporalmente, en caso de que necesitara tiempo y espacio para recuperarme después de la confrontación. Quería estar listo para cualquier eventualidad y asegurarme de que mi bienestar emocional estuviera protegido. Después de haber confrontado a Claudia y darle el ultimátum de dejar la casa, pensé que lo peor ya había pasado. Sin embargo, un par de días después, recibí una llamada urgente de Claudia. Estaba visiblemente angustiada y entre sollozos me dijo que necesitaba hablar conmigo en persona. Aunque mis emociones estaban en un torbellino, accedí a encontrarme con ella en un lugar neutral. Nos reunimos en un café cercano y Claudia se veía nerviosa y afligida. Héctor, necesito contarte algo muy importante, comenzó diciendo, estoy embarazada. Sentí como si el mundo se detuviera por un momento. No podía creer lo que estaba escuchando. Claudia continuó diciendo que no podía dejarla sola en esta situación, que necesitaba mi apoyo más que nunca. Mis emociones fluctuaban entre la incredulidad y el pánico. Aunque mi instinto me decía que algo no estaba bien, decidí darle el beneficio de la duda a Claudia. Pasamos días discutiendo sobre el futuro incierto y cómo podríamos manejar esta situación. Sin embargo,
Algo no encajaba del todo. Empecé a notar inconsistencias en sus historias y algunas omisiones en sus explicaciones sobre el embarazo. Decidí hacer algunas averiguaciones discretas por mi cuenta para confirmar sus afirmaciones. Mis sospechas se confirmaron cuando un amigo en común me hizo una confesión inesperada. Me dijo que Claudia había mencionado estar embarazada en el pasado con otras relaciones anteriores, pero que siempre había resultado ser una mentira para manipular a sus parejas. Mi mundo se vino abajo de nuevo. Claudia había estado mintiéndome desde el principio, utilizando una falsa situación de embarazo para evitar las consecuencias de sus acciones. Decidí confrontar a Claudia con la verdad que había descubierto. Le pedí que fuera honesta conmigo y me dijera la verdad sobre el embarazo. Claudia intentó negarlo al principio, pero cuando le mostré las pruebas concretas que había recopilado, su rostro cambió de angustia a desesperación. Finalmente admitió que había mentido sobre el embarazo para mantenerme a su lado, creyendo que eso me haría reconsiderar mi decisión de terminar la relación. Esta revelación solo confirmó lo que ya sabía en el fondo de mi corazón. Claudia no era la persona en quien creía que era. A pesar de su supuesta situación vulnerable, no podía ignorar sus mentiras y manipulaciones. Le dije que nuestra relación había terminado de manera definitiva y que necesitaba que dejara la casa lo antes posible. Claudia intentó disculparse y rogar por una segunda oportunidad, pero esta vez estaba decidido a no ceder a sus engaños. Los días siguientes fueron algunos de los más solitarios y difíciles que he experimentado. La casa parecía un reflejo vacío de lo que alguna vez fue nuestro hogar, ahora lleno de recuerdos dolorosos. Aunque me sentía abrumado por la traición y el dolor, también sentí un alivio profundo al liberarme de una relación basada en mentiras y manipulaciones. Con el tiempo comencé a enfocarme en mi propia sanación y recuperación. Carlos y Luis continuaron siendo pilares fundamentales en mi vida. Su apoyo constante me ayudó a superar los momentos difíciles y a redescubrir mi felicidad. Juntos, compartimos risas, nuevas experiencias y el entendimiento de que la verdadera amistad supera cualquier adversidad. Por otro lado, Claudia y Roberto siguieron sus propios caminos. Aunque al principio hubo intentos de contacto por parte de ellos, opté por mantener mi distancia. Decidí centrarme en mi propio bienestar y dejar atrás las relaciones tóxicas del pasado. Con el tiempo, encontré paz interior y equilibrio emocional. Aprendí valiosas lecciones sobre el amor propio, la confianza y la autenticidad. Hoy, estoy rodeado de personas que valoran y respetan mi integridad, y estoy agradecido por la oportunidad de vivir una vida plena y significativa.